de Belén y de las iglesias que tiene y donde los 3 reyes magos se hallaron. Belén es una ciudad pequeña y luenga y bien poblada, y solía ser llamada Éufrates, así como en el Salterio lo dice David. Ae que nos oímos a él en el Éufrates. Y fuera de la ciudad contra oriente está una iglesia muy hermosa de torres y muros maravillosa labrada y dentro en ella hay 44 pilares de mármol. Y en este fue una mujer vieja acusada injustamente de fornicación, la cual era virgen y la tenían para quemar en aquella plaza donde tenían ya el fuego encendido, y la virgen hizo oración a nuestro Señor que así como ella era sin culpa él le quisiese ayudar y hacer milagro de aquel hecho de toda aquella gente porque creyesen ella ser sin culpa, y después como ella entró en el fuego luego se murió, y todas las brasas que ardían se tornaron en rosas bermejas y la leña que no era quemada se convirtió en rosales blancos cargados de rosas. Y estas fueron las primeras rosas que hubo en el mundo. Y así fue la mujer librada de lo que la acusaban, por gracia de Dios, y por esto es llamado este campo el campo florido. Ítem, descendiendo de la dicha iglesia a la diestra parte a 16 pasos es el lugar donde nuestro Señor nació, el cual lugar es muy noble y honradamente labrado de mármol y muy ricamente pintado de oro y azul y de otras muchas colores. Y a 3 pasos de allí está el pesebre donde el buey y el asno estaban atados, en el cual estuvo nuestro Señor. Asimismo, cerca de allí está el lugar donde la estrella trajo a los 3 reyes magos, es, a saber, Gaspar, Melchor y Baltasar. Los judíos los llaman de otra manera en hebraico, Apulus, Merius y Damasius, y los griegos los llaman de otra manera, Galgalat, Malgealat y Serafí. Aquestos 3 reyes de Oriente ofrecieron a nuestro Señor oro, incienso y mirra, los cuales vinieron por sus jornadas por milagros de Dios que los guió, porque ellos se encontraron en Judea en una ciudad que ha nombre Cefac, que está a 43 jornadas de Belén, donde llegaron en 13 días. Y era gran día cuando ellos hubieron visto la estrella en aquella ciudad, y aún habían caminado 4 días, y así vinieron juntos a Belén en 9 días. Y por debajo de aquella iglesia a las 17 gradas a la parte derecha está un josario donde ellos están enterrados, y delante aquel lugar está la tumba de San Jerónimo, el cual fue presbítero cardenal y trasladó la Biblia y todo el Salterio de hebraico en latín y hizo aquel monasterio en la silleta o cátedra donde estaba asentado cuando escribía y trasladaba, y está cerca de aquella iglesia. Allí mismo está una iglesia de San Nicolás a 40 pasadas donde la Virgen Santa María reposó cuando parió. Está allí mismo un oratorio donde la misma Sacratísima Señora se retraía muchas veces en oración maravillosamente teniendo ante sí su precioso Hijo. Ítem, sabed que en la mayor parte de aquella ciudad hay viñas muy hermosas porque los cristianos hacen allí mucho vino, que los moros no curan de plantar y labrar viñas ni beben vino no comen carne de puerco porque el libro de su ley el cual Mahoma les dio que es llamado el Alcorán y otros lo llaman Al-Ceramefeyaf y otros Bararranien, les defiende el beber vino. Porque una vez unas gentes que estaban embriagas mataron un ermitaño santo y amigo de Dios, y por aquesto él mandó que ninguno bebiese vino y maldijo al vino y a las viñas. Y la maldición es tornada sobre ellos así como dijo David. Y en la cabeza de su maldad descenderá, y por tanto los moros no crían viñas ni comen carne de puerco, por cuanto dicen ellos que el puerco es hermano del hombre y fue defendido en el Viejo Testamento, y tienen por herejes a todos aquellos que los comen. Asimismo en la tierra de Palestina, que es la tierra de Egipto, no comen ninguna cosa de buey ni de becerro si no es que no pueda labrar la tierra, no porque sea defendido, sino porque ellos tienen pocos y por tanto los guardan y los traen para labrar y no para rematar. De las mujeres que hubo David, y de la madre de José. En esta ciudad nació el rey David, el cual hubo 60 mujeres. La primera y principal de ellas se llamaba Nicol, y asimismo tenía 300 mancebas. De Belén hasta Jerusalén no hay sino 2 leguas, y en el camino hallaréis la sepultura de Raquel, la cual fue madre del patriarca José y murió del parto de Benjamín, y puso Jacob 21 piedras sobre ella en señal que había parido 21 hijos. En aqueste camino mismo a media legua de Jerusalén apareció la estrella a los 3 reyes magos. En aqueste mismo lugar hay muchas iglesias de cristianos, las cuales hombre visita. Y después viene a Jerusalén, que es asentada entre montañas de Siria, y no hay allí río ni fuente, mas traen el agua por arcaduces o caños del río Hebrón. Y podéis creer que Jerusalén antiguamente hasta el tiempo de Melchisedec fue llamada Jebus y después fue llamada Salem hasta el tiempo del rey David, el cual juntó estos 2 nombres y así la llamó Jerusalén.
Alrededor de Jerusalén está el reino de Siria, y allí es la tierra de Palestina, y al otro costado es el reino de Judea. Y es llamada Judea porque Judas Macabeo fue rey de aquella tierra y comarca hacia las partes de oriente con las partes de Arabia, y a la parte de mediodía con Egipto, y a la de occidente con la mar, y hacia la parte de la tramontana con el reino de Siria. De las ciudades que hay alrededor de Jerusalén. Solía haber en Jerusalén un patriarca y muchos arzobispos y obispos alrededor de la ciudad, donde hay 7 ciudades. Hebrón está a 7 leguas, Jericó a 5 leguas, Besabé a 9 leguas, Ascalomea a 17 leguas, Jafa a 7 leguas, Belén a 2 leguas, y 2 leguas desde allí contra la parte del mediodía está la iglesia de San Quirat, el cual fue abad de ella, por el cual hicieron gran llanto y duelo los monjes en su fin y traspasamiento, y aún hoy en día está pintado en qué manera ellos hicieron el luto, que es cosa preciosa de mirar. Aquesta tierra de Jerusalén ha estado muchas veces en poder de los enemigos y de muchas naciones, y así a los que allá van en romería hacen muchos enojos, los cuales les cumple tomar en paciencia, porque en aquella tierra están muchas y diversas naciones, así como son los judíos, cananeos, sirios, persas, macedonios, griegos, romanos, cristianos y bárbaros, y turcos y muchas otras naciones, porque no comporta luengamente regir gentes traidoras ni gentes pecadoras, las cuales la han tenido y poseído 140 años. Mas, empero, ellos no la tendrán luengamente si a Dios place. Y sabed que cuando hombre va a Jerusalén, primeramente va en romería al santo sepulcro sobre la ciudad, a la vía de la tramontana, mas el muro de la ciudad comprehende todo. Y hay allí una muy maravillosa iglesia toda redonda cubierta de plomo, y hay allí muchas y hermosas torres altas y fuertes a la parte de poniente. Del santo sepulcro y de la vera cruz y de la lámpara que muere el Viernes Santo y se torna a encender el día de Pascua. Dentro de aquella iglesia casi en medio hay un tabernáculo y en alto es como una casa pequeña y no es muy alto, y este tabernáculo es hecho a compás y muy notablemente guarnecido de piedras preciosas y de oro y plata, y de azul y de otras colores muy bien ornado. En aquesta iglesia a la parte diestra está el sepulcro de Jesucristo, y el tabernáculo tiene 12 pies en alto y 5 en ancho y 11 en largo. Y no ha mucho tiempo que el sepulcro estaba todo descubierto de manera que cada uno podía tocar y besar. Mas porque cada uno que allá iba tomaba de la piedra, el sultán lo ha hecho cubrir en tal manera que lo le pueden tocar sino en una parte siniestra del muro. Y el tabernáculo es tan alto como un hombre, y hay allí una piedra grande de la espesura de la cabeza de un hombre. Y aquella es del santo sepulcro, y aquella desean todos los peregrinos. Y en aqueste tabernáculo no hay ninguna ventana, mas es muy bien alumbrado de lámparas, de entre las cuales hay una que está delante el sepulcro que continuamente arde, y cuando viene el Viernes Santo ella se mata por sí, y después ella misma se enciende el día de la resurrección en aquella hora que nuestro Señor resucitó de muerte a vida. Asimismo, a la parte diestra del coro de la dicha iglesia está el monte Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo fue puesto y enclavado en la cruz. Y es una roca blanca y un poco bermeja, y donde es bermeja está hendida y hay allí una gran hendedura que ellos llaman Gólgota, y en aquella hallaron la cabeza de Adán después del diluvio, a dar a entender que los pecados de Adán eran perdonados. En aquel mismo lugar está un altar delante el cual está sepultado Godofredo de Bullón y Baldovín y otros que fueron cristianos y reyes de Jerusalén. Y allá donde nuestro Señor fue crucificado está escrito en griego de semejantes palabras que estas: aqueste Dios nuestro ante los siglos obró la salud en medio de la tierra. Mas en la roca donde la cruz estaba hincada está escrito en griego semejantes palabras: la fe es fundamento de todo nuestro bien. Y es de notar que cuando nuestro Señor recibió por nosotros muerte y pasión era de edad de 33 años y 3 meses, y dice el profeta David: él había cerca de 40 años, allá donde dice 40 años fui cercano a aquella generación, y por aquesta manera parecería a algunos que el profeta no fue verdadero. Mas sabed que lo uno y lo otro es verdad, porque antiguamente el año tenía 10 meses y marzo era primero y diciembre el postrero. Mas después Julio César, que era emperador, hizo añadir 2 meses, enero y febrero, y así ordenó el año de 12 meses y 366 días sin los bisiestos, por lo que, haciendo esta cuenta según que contaba el profeta, hubo cerca de 40 años, mas contando los años de 12 meses no había sino 33 años y 3 meses. Asimismo, en el monte Calvario a la diestra parte está el pilar donde nuestro Señor fue ligado, y allende de aquel hay otras 3 columnas de piedra que cada día gotean, de color de agua.
y dicen algunos que aquellos lloran la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y más delante de aquel altar, en lugar escondido, a 40 escalones dentro de tierra, fue hallada la vera cruz por la virtud de Dios, mediante Santa Elena, donde los judíos la tenían escondida debajo de la roca. Y allí fue hallada y experimentada la cruz santa y verdadera de nuestro Señor, porque allí fueron halladas 3 cruces, a saber la de nuestro Señor y las de los 2 ladrones. Y fue probada poniéndola encima de un cuerpo muerto que llevaban a enterrar, el cual luego se levantó, como le fue echada la cruz de nuestro Señor sobre sí. Y al costado de aquí es el muro donde fueron hallados los clavos de nuestro Señor en una pared escondidos. Porque él tenía un clavo en los pies y 2 en las manos, y del uno de los clavos hizo hacer el emperador Constantino un lindo freno para su caballo para llevar en las batallas, y por la virtud de aqueste vencía todos sus enemigos, y así ganó toda la tierra de Asia la menor, que es Turquía, y Armenia la menor y la grande, y Siria y Jerusalén, Arabia, Persia, Mesopotamia, el reino de Alepe, Egipto la alta y la baja, y todas las otras regiones hallaban fundamento en Egipto hasta la India menor, que eran entonces cristianos de buena fe. Después acá hubo en aquellas partes muchos buenos hombres ermitaños. Mas por mal de nuestros pecados todos al presente son moros, mas cuando a nuestro Señor placerá, toda esta tierra será de cristianos. Encima de esta iglesia hay un lugar donde José Arimatea puso el cuerpo de nuestro Señor cuando le tiró de la cruz. Aqueste lugar se dice que es en medio del mundo. Y en esta iglesia del Santo Sepulcro enfrente a Tramontana es el lugar donde nuestro Señor fue puesto en prisión, aunque él fue preso en muchos lugares. En aquesta iglesia del Santo Sepulcro solía haber canónigos de la Orden de San Agustín, que tenían un prior, mas el patriarca era su superior. Aquí junto está el lugar donde dijo nuestro Señor a su madre: «Mujer, cata ahí tu hijo», demostrándole a San Juan Evangelista, y dijo a San Juan: «Cata ahí a tu madre», y esto dijo estando en la cruz. Y aquí cerca está una capilla donde hay capellanes que cada día cantan misa no según nuestra ley mas según la suya, y cada vez que consagran el cuerpo de nuestro Señor lo hacen de pan levado diciendo el Pater Noster y otras algunas oraciones, porque ellos saben las que nos decimos. Y cerca de aquí está el lugar donde nuestro Señor reposó cuando era cansado de llevar la cruz, y por esta parte de esta iglesia la ciudad es menos fuerte que por ninguna otra. La iglesia de San Esteban es fuera de los muros a la parte oriental, y allí fue él apedreado. Debajo de esta iglesia está el val de Josafat, que llega a los adarves, y de aquella parte está la puerta dorada que no se puede abrir. Por aquella puerta entró nuestro Señor el día de Ramos cuando él cabalgó encima del asna y las puertas se le abrieron, y aún hoy en día parecen las pisadas en 3 lugares en las gradas, las cuales son de muy duras piedras. Ítem, delante la iglesia del Santo Sepulcro contra mediodía a 200 pasos está el Hospital de San Juan, del cual los hospitaleros de San Juan han su fundamento. Dentro de este hospital están los dolientes, el cual hospital tiene 134 pilares de piedra. Y de este hospital pasando la vía de Oriente hay a hombre una iglesia muy bella que es de la Virgen Santa María de Gracia, y después hay otra iglesia muy cerca de aquella que se llama la Alarme de Enames. Y allí estaban María Cleofás y María Magdalena cuando nuestro Señor fue puesto en la cruz, donde se mesaban los cabellos. Y de la iglesia del Santo Sepulcro a la vía de Oriente a 180 pasos es el templo de nuestro Señor, que es muy bello y redondo y bien alto y ancho y todo cubierto de plomo. Y hay allí una gran plaza alrededor, sin que haya alguna casa. Y es aquella plaza bien llana y solada de mármol blanco, donde los moros no dejan entrar cristiano ni judío alguno porque dicen que allí loca y mala gente como nosotros no deben entrar en aquel lugar santo. Mas por especial gracia y letras del sultán que traje para sus súbditos yo entré dentro y lo miré todo, y me significaban y me mostraban todos los lugares, y me llevaron de ciudad en ciudad si menester lo había, y me recibían benignamente, y me acompañaban haciéndome placer de todas las cosas razonables que yo les requiriese si no fuesen a gran daño o contra la real dignidad del sultán o su ley. A quien el sultán hace esta gracia ha de ser muy acepto y privado de él, y aquel que alcanza esta gracia del sultán la ha de llevar ante sí colgada en una lanza, y los moros hacen gran reverencia a aquella señal y se hincan de rodillas como la ven, porque los almiralles y los otros señores a los cuales las muestra hombre o las presenta las reciben con muy gran reverencia y las besan y las ponen encima de sus cabezas y las tornan a besar todos cuantos están allí, y allí las tornan con muy gran reverencia ofreciéndose a todo aquello que el portador de la letra les demanda o ha menester.
Y en aqueste templo fue presentado y circuncidado nuestro Señor, el cual Carlomagno halló y lo hizo llevar dentro en la capilla a 8 leguas de la ciudad de Lielles, y después desde allí lo hizo llevar a Duine, y desde allí a Nurtes. Y sabed que aqueste no es el templo mismo que Salomón hizo, porque aquel templo no duró sino 1100 años. Por cuanto Tito y Vespasiano, emperadores de Roma, cuando destruyeron a Jerusalén y destruyeron los judíos por la muerte de Jesucristo, lo quemaron. Y después tomaron todos los judíos, de los cuales fueron muertos 11.000 y todos los otros fueron vendidos por un dinero de plata, porque ellos compraron a Jesucristo por 30 dineros. Y después Julián, el cual era gobernador de la tierra, imperó licencia a los judíos para reedificar el templo en el cual eran cristianos monjes, y con aquesto comenzaron los judíos a reedificar el templo. Y cuando los judíos hubieron cerca acabado el templo, comenzó un gran torbellino por voluntad de Dios, de manera que derribó todo lo que ellos habían hecho. Después de cierto tiempo, Adriano emperador, que era de aquellos de Troya, rehizo la ciudad de Jerusalén y el templo en aquella misma manera que Salomón lo hizo, y no quiso que en algún tiempo ningún judío en él hubiese sino cristianos, aunque él no lo era, mas amaba mucho más a los cristianos que a los judíos ni otra ninguna gente. Y después Salín el emperador hizo cercar de muros la iglesia del Santo Sepulcro con la ciudad, que entonces era fuera de la ciudad y lejos, y quiso cambiar el nombre de la ciudad de Jerusalén y la llamó Neli, mas esto fue muy poco duro. Y sabed que los moros hacen muy gran reverencia a aqueste santo templo y dicen que aquel lugar es santo, y allí entran allí descalzos y se hincan de rodillas muchas veces. Y cuando mis compañeros y yo lo hubimos visto, conociendo que mejor lo debíamos hacer que ellos que son menos creyentes, grande compasión habíamos en los corazones. Y aqueste templo es una bellísima casa toda redonda con 4 coberturas de largo, y es cubierta de plomo, y es de dentro alrededor todo de muy hermosos pilares de mármol, y en los 4 pilares del templo hay un escaño que tiene 14 gradas de alto, y aquellos 4 pilares son de 8 palmos en alto más que los otros, el cual escaño está asentado encima de ellos, y aqueste lugar llaman los judíos la Sancta Sanctorum. Allí no entraba ninguno sino los prelados que hacían el misterio del sacramento y el sacrificio. Y el pueblo estaba todo alrededor por diversas estancias solamente que ellos viesen hacer el sacrificio. En aqueste templo hay 4 puertas y son las puertas de ciprés bien obradas. Dentro de la puerta de oriente dijo nuestro Señor: aqueste es Jerusalén. Y de parte de dentro de las puertas hay una fuente, mas ella no corre, de la cual dice la Escritura: vi el agua saliente, etc. De la otra parte del templo hay una roca que la solían llamar Monaj, mas después fue llamada Betel, donde estaba el arca de la alianza de nuestro Señor, donde estaban las reliquias de los únicos judíos. Aquella arca con las reliquias el emperador Tito la hizo traer a Roma cuando destruyó los judíos. Y en aquella mesa estaba la tabla de los 10 mandamientos de la ley y la vara de Aarón y la vara de Moisés, con la cual él partió la mar Bermeja. Cuando el pueblo de Israel pasó a pies enjutos, aquella vara hizo muchas maravillas. Ítem, en la dicha arca había un vaso de oro lleno de maná, y las vestiduras y ornamentos del tabernáculo de Aarón y de nuestro Señor, y de dentro un anillo de oro con 4 leones de oro sobre los cuales estaban 4 querubines de oro de 12 palmos en largo, y la figura de 12 signos del cielo, con un tabernáculo de oro y 2 trompas de plata y una tablas de plata y un pan de ordio y todas las otras reliquias que eran delante de la natividad de Jesucristo.